Bienvenidos todos, todas y todes a un nuevo capítulo de Paranormales. ¿Cómo está querida Benito? ¿Cómo está querida Camila? ¿Cómo está nuestro querido invitado del día de hoy, Janfer? Gran amigo de Bienvenido. Camila, por supuesto. Sí, mucho. Nos reímos porque lo acabamos de conocer por internet y accedió Sí, muy amablemente a acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias. para variar, le vamos a pedir a nuestra querida Camila que presente el tema de día de hoy porque fue idea de ella, debo decirlo. Estos últimos capítulos nos hemos estado Ha sido aprovechando de Paranormales by Camila. By Camila, sí. Nos estamos aprovechando de tus inquietudes místicas. Ya, muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo me encontré con Jenfer ahí en Instagram y enseguida le hablé y le empecé a preguntar cosas. Y él, dentro de todas las cosas, él estaba haciendo un directo, creo que al día siguiente o algo así, estaba haciendo un directo y de repente habló sobre los egregor. Entonces me acordé que nosotros en algún momento lo comentamos en el programa. Sí. Y dije, y entonces ahora vamos a ver qué es. Y ahí, claro, él tiene un video en YouTube donde también lo explica todo el cuento. También estaba viendo el video para venir bien aplicada, así como alumna estrella. y después de eso, pero quiero que con sus propias palabras, porque obviamente que todas estas cosas, igual que siempre paranormales, en vez de quedar más tranquilo, tenemos muchísimas más dudas después de que hacemos el programa. Después de cada conversación. También me pasó lo mismo, que es como que ya, pero yo quiero más respuestas. Entonces, por eso me pareció muy interesante que Janfer nos acompañara hoy día para que nos explicara y que nos sacara de dudas, o nos diera más dudas, no sé, en realidad, qué es mejor, qué mejor. Pero eso. Claro. No, muchas gracias por la invitación y bueno, por compartir con ustedes también. Un gusto poder hablar de este tema. Así que ustedes me indican cómo hacemos, si quieren que les dé una introducción o también ya vienen con preguntas, lo podemos hacer de las dos maneras. Yo creo que primero preguntar a qué te dedicas tú, Janfer. O sea, como específicamente. Claro. Etéreo místico. Sí, perfecto. Bueno, yo actualmente me dedico a la parapsicología, es decir, soy parapsicólogo experto en mediunidad y clarividencia, ¿sí? Ya que anteriormente a mis estudios como parapsicólogo, yo vengo desarrollando o traigo naturalmente lo que es la clarividencia y la mediunidad. Entonces, a través de este conocimiento, que digamos es un tipo de ciencia, ¿sí? He podido establecer, darle forma y, digamos, el entendimiento de lo que sucede detrás de este fenómeno paranormal, ¿ok? Que es muy interesante y es importante, porque, bueno, me gusta salir un poco de lo que es el misticismo, sino vivirlo, pero saber qué estamos viviendo cuando aplicamos la magia, la mediunidad, la clarividencia y cualquier tipo de ciencias ocultas, ¿ok? Entonces, eso es lo que me apasiona y por eso entré en el plano de la parapsicología, que hoy me abre la ventana a poder compartir todos estos temas. ¿Y cómo llegaste a interesarte en eso? Porque muchas de las personas con las que hemos conversado tienen un camino que parte desde la infancia, de que siempre ven cosas, escuchan cosas, hablan con personas fallecidas, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegaste tú a decir quiero dedicarme a esto? Claro, sí. Bueno, son varios episodios. Igual vine sobre todo desde la adolescencia, cuando más se pronunció. Yo naturalmente me involucraba con este mundo de la brujería, ¿no? En sí, vamos a hablarlo desde allí. Porque tengo un linaje, ¿sí? De brujo, básicamente. Entonces, esto lo viví en parte de mi familia. Ya tengo una historia que ya es conocida por allí, pero a los 13 años tuve que cuidar unos huesos de muertos porque se estaba haciendo un ritual. Entonces fue como un despertar en ese momento y mientras cuidaba estos huesos de muertos estaba con mi primo que teníamos la misma edad y se fue la electricidad de la casa, o sea, nos quedamos en total oscuridad mientras los brujos afuera estaban haciendo su trabajo porque bueno, era algo que se tenía que trabajar allí. Y cuando enciendo estos celulares de antes que eran como unas linternas. Sí, de arriba, el 1100. Exacto, el Nokia, ese mismo. Entonces, cuando ilumino, porque bueno, quedé en oscuridad con unos huesos de muerto en esta habitación, veo su rostro y tiene los ojos volteados, blancos, bueno, grises, en realidad fue como los vi, ¿no? Entonces, no estaba viendo a mi primo, sino que estaba viendo parte de la energía, de la entidad que se estaba trabajando allí, ¿ok? Entonces,
A partir de eso, que ha sido como una experiencia fuerte, porque bueno, es fácil contarlo, pero vivirlo es otra No, situación, vivirlo es Sí, otra claro. cosa. O sea, Sí. eh, despertó algo en mí, ¿no? Y esa misma noche yo veía sombras y las escuchaba así, ¿no? Que pasaban cerca de mí, pasaban de un lado a otro y las podía ver. Entonces se empezó a intensificar esto que yo de alguna manera venía sintiendo, pero desconocía, ¿no? Ujú. Em, y bueno, esa noche sucedieron otras cosas también a nivel paranormal, pero esto fue mi despertar en esa edad y ya a partir de allí, en toda mi adolescencia, eh, surgieron mis cualidades, ya sabía cosas, podía ver cosas de mis amigos, amigas y trivialidades, ¿no? Que si te gusta esta persona o tal ¿ya, cosa, y ya? ya yo lo sabía y se terminaban asustando un poco. De hecho, yo era el satánico del liceo donde estudiaba, de la secundaria, porque con esas creencias dogmáticas, entonces todo era satánico, ¿no? Sí, Y sí. me tocó como que afrontar mucho en la adolescencia también eso. eh, y bueno, ahí lo podemos ir como que eh, desarrollando un poco, pero hasta en mi casa mi padre me tenía un poco de temor, ¿no? Porque yo hablaba dormido o decía cosas de repente cuando él pasaba a ver a la habitación. Era todo muy Wow. alucinante muchas veces. Y bueno, así fui dándome cuenta de eso, tuve recuerdo de vidas pasadas, en una etapa también ya a los 15 años, algo que eso me perturbó muchísimo, la verdad, fue súper, súper intenso. Entonces, desde allí en adelante tuve muchas depresiones, yo no encajaba en ningún lugar hasta mis 24 años, como que me fui a vivir con todo, probé muchas sustancias, tuve excesos en alcohol, porque no entendía lo que me sucedía, ¿no? Entonces Claro, utilicé esto como un como una escape. vía de escape, exacto. Y a los 24 justo empecé en Reiki y fue como que pude canalizar mejor mi energía y empecé a entender mis procesos. Entonces, a partir de allí, digamos que empecé mi camino, entre comillas, espiritual, pero de forma consciente, ¿no? De estas técnicas que buscan es equilibrar el campo de energía. Y bueno, ahí empecé a ver los campos áuricos, empecé a ver lo que hoy he estudiado que son los egregores de colectivos, perdón, empecé a ver los egregores individuales, como yo los llamo, Ya. y muchas otras cosas, principalmente en mí, ¿sí? Entonces, bueno, eso me ayudó a ir profundizando, tengo estudios en clarividencia, en técnicas también relacionadas, bueno, con la parte hindú, Diksha Givers también, que te enseñan a trabajar con la energía de las manos, estudios en mediunidad, y lo de la mediunidad se va dando natural, ¿no? Porque no es algo tan teórico, sino es como hablas No, con sí, alguien llega. y Mm. exacto, y de repente hay alguien más allí que no sabes dónde está, pero te dice, hola, por favor, puedes decir esto. Y es un proceso mental. Entonces, a través de todo eso, ya yo la parapsicología la había escuchado desde hace tiempo atrás, pero no era mi momento. Entonces, ya cuando quería algo más, dije, ah, bueno, es mi momento de profesionalizarme en esta área, como parapsicólogo. Y bueno, la verdad que enamorado de mi carrera, por si lo puedo llamar de esa forma, Sí, y de aportar a través de esto a otras personas que también buscan, ¿no? Entender esto, y eso es en lo que me especializo también. ¿y Esa qué es una es esto intro. de Sí. ahora sí, O sea, Camila? espérate. Es que me quedó como una duda tan grande porque tú dices que toda la familia tenía Sí, sí, un sentido así. ¿Y por qué no te ayudaron? O sea, ¿por qué como que estuviste como tan perdido en ese sentido si todos tenían ya tenían una Ah, idea claro. de que eso era como dentro de la normalidad, normalidad? Claro, sí. ¿Por qué? Porque yo no vivía en la misma ciudad que mi familia. Mis padres se fueron a otra ciudad y mi madre rechaza eso. Mm. Bueno, mi padre también rechazan todo eso. Entonces, yo no tenía acceso como que constantemente, ¿no? O sea, yo iba de vacaciones y de repente aprendía, una de las cosas que aprendí, espero que mi familia no escuche esto, una de las cosas que Bueno, no aprendí les es decimos. No lo decimos. eh, a invocar espíritus a través de es una técnica en realidad, porque esto le dicen juego, pero eso no es un juego, del libro rojo, ¿no? Entonces es una tijera, un lazo, un libro, y literalmente el libro es poseído, ¿no? Por una entidad y empieza a generar los movimientos fuertes, porque no son movimientos
como de péndulo, no, es algo que el libro pesa, como que te están afincando sobre el libro y luego empiezas a hacer la conversación a través de los movimientos. Entonces eso yo después luego lo replicaba solo en mi habitación y abría un montón de puertas espirituales y bueno, me visitaba muchísimo, tuve una experiencia súper intensa donde me estaban asfixiando, ¿no? O sea, la almohada contra mi cara mientras estaba dormida. Entonces ya yo había sobrepasado, ¿ok? Esas aperturas energéticas y entraba cualquier cantidad de energías a mi casa, básicamente. Y bueno, pero eso me ayudó a entender, ¿sí? Como que ese lado, desde esa irresponsabilidad con la que te puedes conectar con los espíritus, a luego poder trabajarlo de manera consciente. Sin Ahora que eso, lo hoy pienso, no tendría el debe conocimiento. ser, no sé cómo será ser papá de un niño que está empezando en la brujería. No, pero, o sea, pasa mucho Independiente de si que lo al apoyes o final no, pero es, cualquier experimento que haga ese niño puede ser complejo para la casa o para pero la al familia. final todos son asociados con esquizofrenia, con Bueno, otras cosas además, distintas. claro, además está todo el tema también de que el primer paso que daría En la generalmente alguien lógica, es, pues, claro, Claro, la lógica y la lógica entre normal, comillas. digamos, sería asociar Mm, eso a alguna enfermedad mental. ujú. exacto, sí. Esa es la otra que se puede dar. Sí. Y ahora sí ¿Qué pasa? podemos ir al egregor, por favor. Sí, sí, sí. Síguele. Es que estaba Quiero fuerte saber esa introducción. qué Sí, estuvo es. interesante. Sí. Sí. Tenía mucha sustancia, Jonfer. Sí, como que hay un capítulo aparte, vamos a tener que hacer solamente de Jonfer, la experiencia. Por vida de favor, Jonfer. cuéntanos experiencia. Sí, eso lo podemos hacer luego. Ya, pues bueno, Vale, cuéntanos qué es un egregor y cómo llegaste a interesarte en eso. claro, sí. Bueno, todo lo que voy a comentar es basado primeramente en mi experiencia y Ajá. luego en un conocimiento, ¿no? En un estudio, en una investigación. Entonces, para entender el egregor como tal, tenemos que primero comprender nuestra psiquis, cómo funciona, ¿no? Y en qué planos se desarrolla esta psiquis que todos poseemos, ¿sí? Entonces nosotros, como ustedes los pueden ver, tenemos este cuerpo físico, este caparazón, pero tenemos una capa que es emocional, mental y una a nivel astral, que ahí es donde la psiquis se proyecta con todo, ¿sí? Pero ¿qué proyecta allí? La emoción y el pensamiento, ¿ok? El egregor se va desarrollando a nivel inconsciente, vamos a llamarle así en esta oportunidad, ¿sí? ¿A través de qué? Vamos a hablar de un egregor en negativo, un egregor que afecta la vida de la persona, porque igual está en dos polos, ¿sí? Y bueno, eso lo tocamos más adelante. Entonces, si yo tengo un pensamiento, un dolor interno, una ira, una envidia nociva, un vicio, ¿sí? Y lo busco ocultar, ¿ok? Y lo sepulto literalmente en mi subconsciente, esta energía se proyecta en mi plano, digamos, oscuro, por llamarlo de alguna manera. Oscuro porque no lo veo, sino porque sea bueno o malo. Entonces, eso se va formando a través de ese pensamiento que genera una emoción que yo reprimo, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos un pensamiento y una emoción, generalmente creamos imágenes mentales. Y estas imágenes mentales quedan registradas en el plano astral, en tu plano astral, ¿sí? Generalmente se ve como una sombra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es desconocido para la persona. Entonces, este egregor con los años, con el tiempo, como está creado de tu energía psíquica, es decir, ¿qué es lo que hace tu mente? Tu mente dice, te permite verte, ¿verdad? Y decir, yo existo, yo estoy, yo soy, ¿correcto? Nosotros a través del pensamiento, de la autoevaluación, podemos ver eso mentalmente. Sabemos que este es un espacio físico y le damos nombre a la silla, a la mesa, y el mundo va teniendo sentido. El egregor, como está, contiene toda esta información, él se vuelve autónomo, ¿sí? Es decir, a través de tanta energía psíquica dice, yo soy, yo existo, ¿sí? Y yo existo ¿dónde? Va a decir el egregor, en todo eso que está sepultado en tu psiquis, ¿sí? Pero En todas esas... Ujú. al decir eso, en cierta forma estás mencionando que esto, el egregor estaría como tomando conciencia de sí mismo, o sea, sería una Claro, entidad es autónomo. autónoma, Ujú, sí, es pero una entidad independiente. autónoma basada en las emociones mías, por ejemplo, en las Claro, emociones siempre de tuyas. una Ujú. persona. Exacto, sí.
todo eso emocional y mental que tú proyectas a un lugar que desconoces porque no eres consciente de dónde proyectas tu energía constantemente, de eso que estás Ajá. ocultando, sea a nivel sexual, sea a nivel físico, ¿sí? Sea a nivel de algún tipo de vicio, todo eso que y ahorita te voy a dar un ejemplo, que se reprime, va tomando una forma, una esfera pensamiento, ¿sí? Entonces allí se forma el egregor de todas estas esferas pensamientos y él empieza a darse cuenta de que está presente, ¿no? ¿Qué sucede? Él solo va a existir o va a estar mientras tú vivas, ¿sí? Porque él depende directamente de ti, es una extensión de tu conciencia que has creado, ¿sí? Sin observar el proceso de creación, básicamente. Entonces, como cuando te enfermas, ¿no? Que comes un alimento que te hace mal, 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 y no eres consciente de ello, ¿sí? O no lo quieres ver y sabes que y en el tiempo te genera un malestar que ya tienes que trabajar a nivel de salud importante. Lo mismo sucede en el plano psíquico, ¿sí? Entonces, por eso la meditación, la autoobservación, todo esto te lleva a romper un poco con estas sombras. Entonces, ya cuando el egregor está formado, ¿sí? Y está presente, tú vas a recibir pensamientos y estímulos relacionados al contenido que él tiene. Y entonces es cuando las personas dicen, no entiendo, ¿sí? Porque no quiero hacer esto y lo termino haciendo en mi vida. Es como que se repite, ¿sí? Y, sí. Entonces, allí el egregor está actuando en un nivel de tu psiquis, ¿sí? Y muchas Pero veces, eso dime. no sería, en cierta manera, lo mismo que nos ocurre cuando, no sé, por ejemplo, cuando vemos un fantasma o una entidad que nos molesta o estos denominados vampiros espirituales o sea, la otra vez habíamos hablado de parásitos que se te pegan Energético. también en el campo astral. ¿Son Ujú. lo mismo o es otra cosa más que No, puede porque es hacer que lo al mismo? final es tuyo, es tuyo. Sí, claro, pero, Es otra pero frecuencia, tú los puedes otros no saberlo. son bichos, por así decirlo. Es como Claro, tu pero tú puedes no Frankenstein. saber que es Es como que está tuyo. hecho con pedazos de tu sentimiento y de tu emoción. No, porque las larvas y los, no sé, pues los vampiros espirituales, Los energéticos, vampiros. todas esas cosas, son Ujú. como, claro, son como un poco como de afuera. Pero esto es como tu hijo no deseado. Como, no sé, es como, Camila, por Dios, es no, que me pasa, no, mira, no, mientras todo el no. rato estaba hablando de eso, no sé, de alguna forma me imagino como que no limpias debajo de tu cama y se De la alfombra. juntan las pelusas y esas pelusas en un momento se juntan todas y se convierten en un monstruo debajo de tu cama, ¿viste? Porque tú no Es has muy buena hecho explicación. limpieza en ti misma. Buen Eso es ejemplo, como, buen todo el ejemplo. rato pensaba en eso. En las pelusas debajo de la cama. Las Eso está pelusas. Sí, pasando. las pelusas debajo de Soy la el cama. monstruo de las pelusas. Ok. Es que me No, carga pero las pelusas debajo de la cama. es una buena explicación. Ya, Ya, claro, sí. Así yo, y esto, entonces se supone que, Ujú. o sea, este es quiero tratar de entenderlo. Entonces, Ya. eso es de cuando uno dice como que no entiendo por qué termino, por ejemplo, hay personas que terminan nuestras relaciones con esta gente que siempre me pone los cuernos y todo esto, bla, bla, bla. Todo esto es porque el egregor lo dice como que yo quiero de eso. Sí, el egregor Pero, lo que busca es el momento donde tú experimentas, por ejemplo, la desilusión, la nostalgia o la decepción es el sentimiento, no es Busca que, el sentimiento de decepción o de felicidad o de amor claro, o todos. y eso va a ir a través de tus decisiones, que van a ser influenciadas por eso que tienes allí acumulado. Y literalmente lo hablo con base porque yo sí los he visto en varias oportunidades, incluyendo mi propio Gregor, en un momento de mi vida cuando empecé a generar los cambios. Y de hecho pueden atacarte, ¿sí? A nivel psíquico. Cuando alguien tiene esa capacidad, el egregor se defiende, literal. Entonces genera un ataque. Por eso entiendo y bueno, tengo la certeza de que influye sobre su creador, porque generalmente el creador ignora, ¿sí? De su poder creativo a nivel psíquico. Entonces es algo que está automático allí y que está constantemente guiando a la persona. Que en muchos casos las personas dicen, tienes un demonio, tienes una entidad de bajo astral, tienes no sé ya. qué cosa, y resulta que eso solo es esa sombra, ese egregor de la persona. No Pero es ¿y nada que... es Ujú. posible cambiarlo? Claro, por ¿Cambiarlo? supuesto, siempre. Ujú. Pero esto lleva un proceso de autoobservación, cambios de hábitos, una transformación de vida, porque todo lo que tú has hecho en tu vida y has repetido hasta este momento, por ejemplo,
generó ese egregor. Entonces hay que usar una fórmula diferente, ¿sí? Hay que cambiar la fórmula para que él no tenga de dónde alimentarse. Hay que cambiar la emoción, el estilo de vida, el hábito que no genere esa emoción. Entonces él no va a tener de dónde nutrirse y modificas esa información en ti. Sí, se me explicó, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque a mí me Sí. pasa que cuando me voy a enojar con mis niños, siempre digo, es que yo ya los tengo adiestrados, les digo, es que estoy a punto de enojarme. Sí, Siento que es como que tú subes una montaña así y estás como en el borde de la montaña y te puedes dejar caer al enojo, así como mal, porque uno a veces se enoja mal, o decir así como, no pienso caer, porque es como algo muy racional, es como, no pienso enojarme, porque si tú te dejas llevar por tus emociones, sí. caes nomás, po. Vas y caes nomás. En cambio, si dices, es que no quiero que eso me controle, y entonces yo vuelvo y le vuelvo a decir, ya, bueno, te voy a volver a contar hasta 10, voy a tener paciencia, no Pero los quiero castigar, están así, pero por ejemplo, como lo que explica Camila, que no sé, yo he conocido personas que tienen como problemas de ira o problemas como de violencia, por ejemplo, y de verdad que es como un chispazo, así como que de repente en sí, un minuto ¡pa! Y son otra persona. Sí, es Son de como, verdad sí. un pequeño demonio que destruye y echa a perder todo, digamos. ¿Es así? sí. ¿Tienen esa capacidad de, 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 de tomar las acciones de uno? Claro, lo que pasa es que tú lo sigues viendo como algo externo y eso te pertenece. No es externo, no es que te va a poseer, no, ya está conectado a tu psiquis. Tú lo proyectaste, tú lo has creado por años y espacios, tiempos de ignorar todo lo que tienes Ya. dentro, ¿sí? Entonces, si es la ira, por ejemplo, la reprimes, entonces va a generar una situación en la que eso salga o un momento donde ya genera desequilibrio mental, ¿sí? Y cuando la persona tiene una creencia, por ejemplo, y siente que algo como que me controla, como tú lo dices, ¿sí? Ajá. Le adjudica a esa energía Poder. demonio, sí, poder y término de demonio, que es el más conocido aquí en Occidente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es más complicada la situación porque lo ves externo a ti y es más complicado de trabajar, ¿sí? Se genera una Porque es fragmentación tuyo. de la psiquis. Claro. Es Entonces, tuyo. exacto, Eres tú. ya es una proyección y ya lo empieza a ver lejano, lejano, entonces es muy, muy complicado de trabajarlo porque, bueno, ahí vienen las oraciones, los trabajos, todo esto, pero eso no va a diluir esa información porque la estás generando igual en tu día a día. Por Bueno, eso, y está el ujú, egregor individual. ¿Qué pasa con el egregor colectivo? ¿Cuál es la diferencia? claro, sí, un egregor colectivo puede ser un dios, básicamente, una creencia en específico, ¿sí? Em, Como estamos hablando lo del lado doloroso, por ejemplo, se celebra la Semana Santa, ¿verdad? Que creo que justo la pasamos, Sí. Sí, así. donde se venera de alguna manera a un hombre crucificado, ¿ok? De dolor y una etapa sumamente dolorosa en caso que haya sido de esa manera. Entonces, esto es un egregor colectivo. Todas las personas que se relacionan con esta creencia y con este evento histórico dan su energía, ¿sí? Y potencian este egregor de dolor y sufrimiento, ¿sí? Tomando y sumiendo su vida a que deben ser crucificados de alguna manera. ¿Sí me explico? Entonces, esto se va repitiendo y repite a nivel colectivo y forman y le dan fuerza a esa imagen, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza de la imagen? Bueno, que hay que crucificarse, obviamente para, no sé, llegar al amor, a Dios, etcétera. Entonces, Sí. eso es un egregor colectivo que maneja muchas mentes. ¿Por qué? No sé si ustedes lo han experimentado o lo han visto, o para quien esté escuchando luego, siempre lo digo con todo respeto. eh, Cuando las personas que están generalmente en esta línea, ¿sí? Cristianizada, ven algo diferente, se asustan, ¿sí? Generan una autodefensa eh, y todo tiende a tener un matiz negativo, todo lo que no es en base a sus propias creencias, ¿no? A su esfera crística. Entonces, allí el egregor ya tiene un control sobre la psique, donde todo lo demás es negativo, o sea, eso está instaurado. Y Mm, por ya más te entiendo. coherente o incoherente que sea la historia, ¿no? Es O una sea, verdad no absoluta hay lugar y lo hace. a debate. O sea, aunque tú ex- debatas, da lo mismo.
Como lo Exacto. No, que no y aparece. aunque sea lindo, aunque la otra parte sea linda, ese es el punto, porque es como lo que estás diciendo tú. Todo al final se basa en el sacrificio y el sufrimiento. Entonces tú le dices, oye, pero puedes tener una vida No tienes que tranquila y no sé sufrir. qué, no tienes que sufrir, no tienes que No. sacrificarte. Es como, ¿cómo? Eso es súper feo. Lo que me están diciendo es inválido, solo porque no tiene que ver con el dolor. Sí, Exacto. Y dependiendo la línea de estas prácticas, y lo voy a hablar en general, pero dependiendo de la línea, ese egregor puede tomar forma de Espíritu Santo, puede tomar forma de ángel en caso de que el ángel sea aceptado, o de el nombre de esta entidad, ¿no? Entonces, va a dar una información en base a ese colectivo, a ese egregor colectivo en el que está conectada la persona. ¿Sí me explico? Entonces, allí, yo lo digo porque yo pasé por allí también y siempre me decían, que no recuerdo ahora como que la frase, pero cuando sales de la iglesia, tu Que el casa se Señor esté llena. contigo. Una cosa así, ¿o no? ¿Cómo? Que el Señor esté contigo, una cosa así. No, que cuando sales de la iglesia, te retiras de la religión como tal, Ah, em, entran, Ah, entran 7 legiones de demonios más en tu casa, ¿no? Entonces, ya eso es una información colectiva bastante intensa porque significa que, bueno, literalmente es una amenaza, ¿no? Entonces, sí, te claro. están maldiciendo. exacto. Y esta Sí, como información una maldición. es alimentada por millones de personas y cuando haces eso, automáticamente, bueno, la persona empieza a somatizar. Eh, Claro. es una de las situaciones, ¿no? Y para hacerlo más sencillo y más neutral, en la familia, cuando nace el bebé, o sea, este nuevo integrante de la familia, y automáticamente absorbe el egregor familiar, ¿sí? Todas las creencias, todas las limitaciones, todo esto, Ah, que él va a decidir o ella si los continúa o no en ese caso, ¿sí? ¿y qué pasa? ¿Y Eh, qué pasa ahí aprovechando que dijiste eso de que entonces cada uno decide? Porque generalmente, y esto pasa en muchas familias, la oveja negra. eh, ajá. el rompe paradigmas, rompe paradigmas, rompe paradigmas. Eh, entonces es posible como romper el egregor y crear otro nuevo. Es como yo digo que no lo acepto. ¡Ah! O es Claro. modificar el egregor familiar. El egregor. Claro, lo tienes que modificar porque fíjate, es muy difícil que vayas a votar algo que no sabes dónde está, Ah, sí, es verdad. Ok. ¿sí? No es como que me echo el baño, o me prendo las velas, o me coloco el crucifijo y ya se fue. No, de hecho lo estás alimentando más, le estás dando más Claro, le poder. estoy dando más poder, claro. ¿Sí? Claro, sí, La cuestión es autoevaluar. ¿Qué conflicto tengo en este momento? ¿Qué acción automática estoy generando? Y en base a eso lo transformo. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Yo estuve en un retiro de meditación de 10 días donde Vipassana, no sé si han escuchado de ello. Siempre hablo de eso y lo recomiendo también. Hay meditas de 4 de la mañana a 9 de la noche, meditando todo el día, llevas vida de monje, no puedes hablar con nadie, todos totalmente en silencio. El 10.º día, que ya puedes interactuar con tus compañeros, porque son cabañas, hablé con un señor mayor, sí, y bueno, medio me contó, no, que mi mujer, que la hija de mi mujer, que no sé qué, un rollo allí. Entonces yo le di 2 palabras, le dije, bueno, pero maneja esto así, aquello, o sea, estuvimos conversando, pero yo le di un consejo, ¿no? De alguna manera. Esa noche, ya al dormir, yo salgo de mi cuerpo, o sea, me proyecto a nivel astral, y su cama estaba como lateral a la mía, y cuando veo cerca de él, está un ser que no me gusta describirlo mucho, pero no es muy diferente a las películas de terror, la verdad. Sus ojos eran fuego, básicamente un rojo intenso, y era una sombra, ¿no? Y me observa esta entidad directamente. Y me dice, lo único que me dice es, cállate. Solo me dice eso, recuerdo claramente, cállate, cállate, cállate. Y él se trasladó desde allá y me empezó a ahorcar, ¿no? Me ahorcaba y yo literal sentía que no podía respirar y me movía un montón hasta que pude despertar, o sea, entré en mi cuerpo y reaccioné. Ese egregor era el egregor del Señor, ¿sí? Porque él se ha mantenido en un vicio constante con la familia, en un conflicto, y yo, al
querer colaborar de alguna manera o simplemente darle mi opinión, el egregor lo sintió porque lo estás buscando modificar y se resiste. Yo lo viví en el plano astral, ¿no? Por supuesto, esa experiencia. Entonces, así funciona, ¿no? En los niveles espirituales, por decirlo. Solo que esto, como a veces suena tan fantástico, es difícil. De hecho, la gente menos se lo toma en serio, pero cuando lo observa sí hay una influencia importante. ¿Sabes qué referencia podemos dar y que de repente la gente que nos está viendo, escuchando, puede verificar? No sé si se vieron la película Soul. Ustedes, Daniel, Sí, sí, ¿no sí, te sí, la has sí. visto? Yo la vi hace poquito, si te lo Ah, comenté. menos mal, ya te la viste, Sí, sí, Daniel. Todos estos años diciendo desde la película. Y la cosa es que en Soul, las almas que básicamente se obsesionan con algo en específico, o sea, como que se meten en su cabeza y todos sus Ujú. comportamientos como tóxicos se vuelven como esas son como esas almas negras que van perdidas dentro del infinito de, de- pues de la otra dimensión de las almas, por Ya. así decirlo. ¿Podría ser así o no? Así como esas Eh, almitas que recuperan, así Ah, sí, como los claro, o sea, architos. en el fondo, ¿qué pasa si nunca nos deshacemos de eso, digamos? Si nunca superamos No, 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 nuestro pero si lo egregor. podemos, si lo podemos comparar con eso, básicamente lo que Eh, vio Janfer. Claro, vamos a llamarlo que se genera una densidad porque en Soul el alma, fíjate que es un doble plano, ¿no? Él es Ujú. por ejemplo, el que estaba en la oficina, que reflejan que está trabajando en la oficina, su alma se refleja en el plano espiritual, Sí, oscura y como robótica, ¿no? Así en la sí, oscuridad claro. constante. Entonces, ese plano que ves en Soul, ese plano inferior, inconsciente, ahí es donde trabaja el egregor, ¿sí? Que la viste, persona entonces no son lo los ve, egregores. no Sí. lo ve, sí, sino que ella lleva su vida, la persona lleva su vida y dice, bueno, yo estoy trabajando esto, aquello, la vida, automático, automático, está bien lo que estoy pero, haciendo. exacto, Claro. pero hay una oscuridad mayor, hay algo inconsciente que lo está creando y de alguna manera lo está controlando, ¿no? O sea, le está influenciando, pero es su Me, proyección personal, aquí no me da la hay, impresión de que es como cuando las personas quieren dejar de fumar. Y es como, no, si voy a dejar de fumar, pero siguen fumando porque es como que hay algo como que sienten claro, como que lo siguen haciendo. Y eh, lo mismo que estábamos hablando con el ejemplo del dolor. Hay personas que de verdad les cuesta mucho, como lo que tú decías, familiarmente, que si hay una persona que lleva como mucho dolor en el sentido de que toda la vida es como todo me pasa a mí, todo lo malo me pasa a mí y todas las cuestiones así, después realmente como que eso es como algo, como una energía que todos lo tienen claro, y, y al final las personas que quizás no quieren tenerlo, pero por esta como unión familiar, porque como que es como que niegas a toda tu familia si intentas cambiar ese egregor, ¿o no? Si cambias Sí, claro. tú, no cambias. Se cortó un poco tu pregunta. Ya, bueno, sí, me pareció que estaban demasiado interesados, pero es porque los había visto que se quedaron pegados. Ya, No, pero yo creo que se entendió. ¿Pero se entendió la pregunta o no? ah, Oh, se fue. No, no ahí se importa. cortó. Respondamos la pregunta de Camila por mientras. Eh, sí, claro, en ese caso se puede generar ¿cómo se dice? Una honra a la familia, por supuesto, como dice lo del cigarro, hay un proceso físico, ¿no? A nivel de también los neurotransmisores y la adicción que se puede generar, por supuesto que hay una respuesta biológica. Sin embargo, todo lo que es energía, igual forma va a producir una respuesta biológica, valga la redundancia, en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque produce una emoción, que esta emoción luego se vuelve como una droga literal, ¿no? Y una droga en ese sentido, de que es un vicio, de que es algo que se debe repetir para yo recibir esa respuesta que me hace sentir como en mi zona, por así decirlo. Entonces, el egregor lo busca proyectar una y otra vez. Así que sí iría por ahí la situación. Oye, Janfer, nosotros cuando empezamos a hablar en aquel entonces de los egregor, se hablaba de los que se hacen pero con un fin específico. ¿Podrías Ya. hablar de eso? Claro, sí. Por ejemplo, un egregor puede ser un ángel, ¿sí? Cuando las personas buscan mi ángel de la guarda, ¿sí?
que, por lo menos en la parte holística, no vamos a hablar nada religioso, el ángel lo tienes que invocar, conectar, buscar, ¿no? Y si es un arcángel conocido, ya eso es un egregor mega alimentado, mega que tiene presencia en este plano. Por ejemplo, Pero el arcángel esas Miguel. son, perdón, son creaciones colectivas en ese caso. Claro, exacto. Ya. Entonces, ¿qué pasa dentro de ese egregor, que podemos llamar el arcángel Miguel en este caso? Que tiene la información de todas las mentes de todas las personas que practican eso, ¿sí? Y ha sido creado desde un tiempo antiguo. Entonces, cuando tú accedes a esa base de datos, digamos que obtienes un beneficio o lo que sea que estés buscando allí. De igual forma sucede cuando un egregor, en este caso un daimon, ¿no? Un demonio, que si nos vamos a las raíces más puras, son entidades que también son benéficas o tienen las dos cosas, benéficas y malignas. Entonces, si yo me uno a Belcebú, por ejemplo, entonces yo voy a obtener un tipo de información y yo puedo dirigir esa energía a hacer un bien o un mal, ¿sí? A atormentar a alguien o generar algo en mi vida, porque yo ya, claro, yo ya tengo el conocimiento para manejar esa información. ¿Sí? Entonces, esos son egregores, ¿sí? Arquetípicos, ¿sí? O sea, que tienen relación de igual manera, a pesar de estar alimentados por un colectivo, tienen relación con características del ser humano. Entonces, por eso te puedes conectar con ellos y manifestar un tipo de energía. Cuando digo arquetípico, me refiero a que la imagen del egregor, ¿sí? En este caso un ángel, un demonio, el nombre que sea, te va a servir como canal para tú manifestar un tipo de fuerza psíquica, ¿sí? Y a su vez vas a ser influenciado o influenciada por, bueno, todo lo que lleva el contexto de ese egregor, porque la persona le dicen, ah, no sé, uno conocido es Lucifer, ¿no? Es el portador de la luz. Entonces, si me conecto con Lucifer, yo voy a obtener el conocimiento. A otros les dicen que es el rey de los infiernos y, bueno, sabes a dónde te va a llevar. Entonces, es maligno y desde allí, ¿sí? La persona se conecta y puede vivir un proceso psicológico, literalmente. Entonces, hay diversidad en eso, pero es una forma también de tú canalizar, o sea, ordenarlo, ¿no? Y dirigirlo. Los tibetanos lo llamaban tulpas también, si no me equivoco, y era que creaban la entidad específica con sus rituales, por supuesto, y la dirigían a hacer ciertas tareas. Entonces, todo esto podría definirse en la misma línea. Sí me Es expliqué como, allí, ¿verdad? sí, Sí. me acordé de estos santitos populares, esta persona que muere en alguna circunstancia extraña y después la gente le empieza a pedir Le dice favores y milagros, le sí. coloca plaquitas, ahora prende velas. Eso es un egregor. Claro, están creando una entidad psíquica. Y esa entidad psíquica, como está, pasa es que nosotros tenemos un poder como que también se entiende como fenómenos, ¿no? La telequinesis, la bilocación, que es estar en dos lugares, la telebulia, que es el control mental, ¿sí? Entonces, dentro de estas tres, por ejemplo, que son una de las principales, eh, nosotros podemos proyectar eso a una entidad psíquica, la creamos y esa entidad luego se puede comunicar con nosotros y con la fe que le colocan, bien sea este santo o esta persona que, no sé, le pusieron la etiqueta de santo, tú puedes vivir un fenómeno o una sanación que es parafísico, ¿sí? Entonces, o parabiológico. ¿De qué se trata? De que vives una sanación, pero por la emanación psíquica, la información que tú generaste, ¿sí? De que ese ser te podía sanar, pero eso vibra en tus células porque es emanado desde tu centro. Entonces se da la somatización, ¿sí? De ese evento, ¿ok? No digo, y quiero dejar claro, que ahora toda la existencia se basa en egregores, ¿no? Es como que, ya resolvimos el misterio del mundo, ¿no? Sí, claro, Sino, se estaba pensando justo en eso. En el fondo, sino podríamos que decir que ah, todos son egregores. claro, sino que aplica, ¿sí? Aplica para ciertas energías. Por ejemplo, ¿qué pasa en la parte hindú? ¿Sí? Está Shiva, ¿sí? Shiva representa la energía masculina y Shakti la femenina, dos fuerzas que conforman el universo. Pero ¿cuál es el egregor allí, si lo queremos ver de esa forma? La imagen, el arquetipo, ¿cómo se dicen? Las herramientas que tiene el dios y la diosa para nosotros, a través de esa proyección, poder conectar con la energía universal, que es algo más desconocido y que, bueno, que estamos en ese proceso de integrar. Pero necesitamos anclar una imagen, ¿sí? Una forma
y a través de esa forma entonces le vamos dando poder. Y esa misma forma representa un poder interno. Entonces es todo un proceso de manifestación psíquica, básicamente, ¿no? Es Y de básicamente porque proyección. nosotros como humanos necesitamos ver algo, o sea, como que ver para creer una cosa así. Claro. Ver para saber, sí, necesitamos ver como para tener un mapa más que todo, ¿sí? Eso. Y también, Una o sea, una de las dirección. cosas que a mí me impresionó mucho es que cuando, o sea, nosotros hicimos unas, bueno, Cami ha hecho la meditación, yo también la he hecho, que es conectarse con los maestros. Ujú. Toda la gente que hace la conexión con los maestros, todo es distinto, obviamente, porque uno básicamente agarra las cosas desde su propia experiencia, su propio psiquis y todo lo demás. Entonces me parece muy increíble, por ejemplo, nosotros una vez nos conectamos con Hécate y todo el mundo tenía una visión muy distinta de Hécate, era como... Entonces básicamente, o sea, lo que tú estás explicando me resonó mucho porque básicamente como que no, tú me ves así, yo estoy en todas partes, de todas maneras, yo soy como, yo estoy aquí, yo estoy aquí, entonces cuando yo llego aquí, usted me pone cara y pelo y todo, pero yo no tengo nada de eso. Claro, exacto, es energía, sí. Hay una fuerza allí, una fuerza vital que lo compone todo y bueno, por supuesto que puede componer mundos también Sí. y sobre todo, por lo menos dentro de esta existencia, que es lo que yo trabajo y de mi experiencia, con estos arquetipos nosotros podemos llegar a conocimientos y a sabiduría, una sabiduría muy profunda de nosotros mismos y del mundo espiritual, porque también cuando fallecemos, entonces es un plano mental, ¿sí? Porque ahí tú proyectas mucho de tu mente, lo que viviste, la experiencia. Punto importante, cuando te sientas a meditar, ¿sí? Tú te puedes conectar con un egregor o con una esfera conciencia de un espíritu, o sea, hay diferentes tipos de energía, ¿no? Pero si enfocas tu meditación en una imagen, como lo estamos hablando, te vas a conectar es con esa esfera de conciencia y de ahí vas a traer información, que es lo que se llama canalización, básicamente, ¿sí? Y eso va a estar influenciado por las creencias anticipadas que tú tienes sobre eso, ¿sí? Si te parece que es algo negativo o positivo, porque algunas personas cuando escuchan algo dicen, Eso no, es malo. esto es malo, ¿no? Mm. O cuando ven una imagen, a mí me encanta la imagen de la diosa Kali, ¿sí? Que tiene las cabezas colgando y todo esto, los Precioso. huesos. Ajá. Pero cuando alguien ve esto con desconocimiento, se asusta. Porque bueno, ¿con qué la relacionan? Con un demonio, ¿ok? Mm. Y la palabra demonio en sí, bueno, es espíritu, básicamente. Entonces, todo es desconocimiento tras desconocimiento y le damos una forma a ese egregor. Entonces nos conectamos con un aspecto negativo, por decirlo, de la energía. No los quiero marear, pero que es creado, ¿sí? Y por tu propio egregor, porque tiene todo ese contenido y es el que se proyecta a través de esa forma, ¿sí? Y Ya puede ni ser siquiera que esa estás conectado. conexión, o sea, lo que estás diciendo básicamente es que, o sea, si usted viene a buscar problemas, se los voy a dar, una cosa así. No, El que, esto... como que le dice, no sé, digamos que te Ujú. estás diciendo, o como que yo aquí dije Hécate. Entonces, típico que dice, no, es que mi novio me está poniendo los cachos. Y le dice, no revisa el celular porque lo que busca encuentra. Básicamente es como que no, es que Hécate es mala. Sí, si usted cree que yo soy mala, el que busca encuentra, una cosa así. ¿Será así? Claro, sí, ahí pasa en Ay, ese proceso, cuando yo veo a Hécate negativa, en este caso, ¿sí? entonces ves cosas Eh, negativas o sí, recibes cosas negativas. yo estoy, lo que va a empezar a trabajar allí primero es mi propio Gregor, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se va a nutrir de de ese miedo, de ese proceso de desconocimiento, de ignorancia que yo genero, porque no, esto es malo y me cierro, y él va Claro. a poder mantenerse allí, ¿no? Alimentado de lo mismo, porque yo no avanzo, me quedo, no veo nada más, entonces, por eso depende de la creencia de la persona y a qué Gregor colectivo está conectado, ¿ok? Por eso muchas veces no ves a la entidad, sino que ves tu propia energía, ¿ok? Que proyectas sobre la entidad. Y dices, no, esto es malo porque me alaron los pies y bueno, no sé, tuve pesadillas. Claro. ¿Cómo Jalaron en los camino te pies. escuchamos? Sí, está hacia el ¿Cómo? micrófono. No ve la Camila. Cami quería hacer una pregunta, Sí. Sí, habló, pero no, no la he escuchado. pero no se le escucha. No, no se te escucha. No. Ya yo te voy a Mm, hacer una pregunta. Eh, ¿cómo, escríbesela Ya. cómo? a Dani.
Claro, escríbelo en el chat. Por mientras él hace la pregunta, la escribes en el chat. ¿Cómo se puede crear o intencionar un egregor que sea positivo para nosotros? Porque también estuve leyendo, entre las cosas que leí e investigué, hablaban de la creación de egregor beneficiosos, digamos, tanto de forma Claro. colectiva como de forma individual. Y de hecho también había un tipo que hacía un análisis que un egregor incluso podría ser un país, ¿cachai? Porque es Claro. una creación colectiva desde ese punto de vista. Y claro, lo que te motiva como, no sé, el patriotismo, por ejemplo, ese sentimiento, esa energía, es lo que alimentaría a esta entidad, a este egregor. Pero bueno, Claro, volviendo atrás, ¿cómo generas uno positivo? Uno que te ayude, que no sea como, porque por lo que he entendido es como que absorbe todos tus miedos y tus cosas negativas, digamos. No, ¿Cómo hacer lo no era contrario? la respuesta A, es lo que yo Claro. entendí, es la respuesta A las cosas. Bueno, ya, pero sí, tocaste un punto interesante allí que igual me gustaría que como que le demos más luz, que es porque un país sería un egregor, ¿no? Fíjate Claro. que la tierra es la tierra, ¿no? Literalmente si vas por la tierra pasas de un lugar a otro, pero el país está creado a un nivel mental, Sí, ¿sí? claro. sí, Donde tiene un nombre, donde el gentilicio tiene una forma de ser y todos se adecúan, ¿sí? De hecho, bueno, tenemos diferentes fonéticas, acentos, manera de hablar, ¿sí? Entonces, todos nos adecuamos a esa realidad, ¿ok? Entonces, cuando nace este sentimiento de patriotismo, por supuesto, bueno, las personas hacen cualquier cosa por defender esa patria, que es Exacto. una creación mental básicamente, ¿no? Entonces, se dan los controles, bueno, a nivel del mundo entero. Entonces, bueno, eso lo quería como que profundizar un poco. Y en la parte de cómo crear un egregor positivo, ¿no? Que es más o menos lo que estabas diciendo allí. Ajá. Eh, sí, lo que sucede es que eso se tiene que hacer de forma consciente, sí, que es cuando la persona empieza a hacer un trabajo espiritual, ¿ok? Llamándolo así entre comillas, como yo decía, si es un ángel, si es el biochiva o si es otra entidad que tú consideras benéfica para ti, tú vas a estar proyectando esa energía a través de ese vehículo de reposo, ¿ok? Que es la imagen de la divinidad. Entonces, tú proyectas esa energía, te conectas y vas modificando el pensamiento. Si a eso tú le agregas cambio de hábitos o nuevos hábitos, vas incluyendo, vas a generar una nueva energía, ¿sí? Si tú te quedas, no sé, rezando o conectando con esta divinidad, haciendo exactamente lo mismo en tu vida, es mentira, estás creando nada. De hecho, estás potenciando ese egregor que te mantiene en el mismo círculo, o sea, tu egregor inconsciente, ¿sí? Entonces, es cuestión de el Claro. estilo de vida crea el egregor que te acompaña, básicamente, ¿sí? Sé que a veces estos conceptos nos los enseñan mucho, repito, porque siempre nos han enseñado a ver el mal afuera, ¿sí? O que algo negativo está afuera y nosotros tenemos que protegernos, ponernos, bueno, no sé cuántas protecciones, pero en realidad eres tú y tú tienes el poder de cambiarlo, básicamente. Y esa es la parte que es aburrida dentro del proceso de autoobservación y meditación, porque, ay, claro, porque lo más difícil es aceptar la aceptación y decir, sí, yo soy el que está mal, porque al final el único cambio que se puede generar, porque uno tiene control, es bajo uno mismo, uno no tiene control sobre absolutamente nada. exacto. Entonces ahí las personas dicen, ay, bueno, es como, Janfer, no sé, no me convence mucho porque, no, yo creo que tengo algo encima, porque yo lo siento y voy a seguir luchando contra esto, porque me ha pasado mucho. Entonces, yo digo, bueno, ya, tienen que seguir su camino por esa Bueno, vía, pero yo la dije, le avisé, pero y siempre ves cómo repite el patrón. Y yo estuve, de hecho, en un grupo que cuando hablo de eso lo denomino como una secta, porque allí se trabajaba desde el amor, esta parte de que, bueno, vamos a sanar la tierra, nos sanamos todos, todos somos amor, somos seres de luz, que es un tema que actualmente se toca mucho, y bueno, no sabemos ni lo que representa ser un ser de luz, ¿no? Básicamente, o sea, son como conceptos que llevan mucho muy, a la manipulación. sí, muy Entonces, superficial. exacto. Entonces, en este grupo, primero el líder terminó enfermo, comiendo hasta tierra, barro, literal, y las personas que estaban como que cuidándolo, por así decirlo, les parecía coherente este tipo de personas, estoy hablando de grupos, les parecía normal todo lo que estaba sucediendo.
una de las chicas que estaba allí somatizó en su brazo una piel escamada como de reptil, ¿sí? Porque ahí se trabajaba mucho con el miedo a los reptilianos eran Ah, malos, etcétera, y su cuerpo ok. somatizó una piel de reptil. Bueno, yo la vi y también vi el egregor que estaba al lado de ella, que en ese momento no sabía que era un egregor, por supuesto. Yo estaba todavía como que en otras cosas, pero hoy en día, bueno, con los estudios lo puedo observar. Entonces, se somatizó esa información de ese reptiliano y de estos seres oscuros que fue alimentado durante, bueno, mucho tiempo en ese grupo por muchas personas, créeme, se movía muchísimo dinero, muchísimo espacio, o sea, era una locura y el líder estaba tomado por una energía que, bueno, él mismo se puso a involucrarse a nivel inconsciente. Por eso te digo, y hasta el día de hoy todas estas personas, o el día en que, hasta que les hablé, todavía seguían esperando, creyendo de alguna manera que, bueno, fueron tomados por los reptilianos o estas energías bajas, el bajo astral, el astral superior. Para mí el astral superior es el cielo, no cristianizado, y el astral, ¿cómo es? El bajo astral es el infierno, literal. O sea, seguimos en en el mismo dogma. Arriba, abajo, bueno, malo. Sí, no, Entonces, no hay. Es ese es muy el tema. básico, es demasiado básico porque al final, y con Nada todo es lo que binario. nosotros hemos, nada es binario, o sea, todo es gris, o sea, nosotros deberíamos vivir en grises, nosotros no vivimos en blanco y negro, jamás. Y Y son, con todo lo que son hemos hablado aquí en los programas, Janfer, hemos aprendido ujú. una cosa, eso, que Sí. no porque sea de alta frecuencia es bueno, no porque sea baja frecuencia es malo, es solamente tu visión de las cosas lo que genera La el cambio. diferencia. Sí, exacto. Y en las meditaciones se ve muchísimo que, bueno, yo lo vi porque guié meditaciones también. Y como, bueno, tengo la parte de la mediunidad y la clarividencia, escuchar a las personas que no recibí este mensaje y tal y tal y tal cosa, y los mensajes siempre son para otros, o recibí el mensaje del planeta Tierra y ni siquiera puedes dejar el pan, ¿me explico? O sea, no puedes dejar la gaseosa, pero estás Claro. recibiendo mensajes, y digo pan o gaseosa como, bueno, que no tenga tolerancia a estos alimentos, pero no puedo hacer lo básico por mi salud, pero sí recibo mensajes ultra, Ah, sí, te entiendo. del Súper mundo. ¿Por qué? hipócrita. Exacto, pero en la psiquis de la persona se siente elegida, porque tenemos el concepto de ser el elegido, el hijo de Dios, y bueno, siempre ha sido masculino todo este tema. Entonces, la gente se queda allí. Entonces, cuando yo hablo de esto, las personas me dicen, no, es que yo no soy religioso o religiosa. Sí, creo que a veces se molestan un poco. Pero yo le digo, no, no te estoy hablando que seas religioso, te estoy diciendo que veas los patrones que nosotros repetimos inconscientemente y nos llevan a la religión, al fin de cuentas. O sea, Claro. ese es un egregor que lleva miles de años. El oscurantismo duró 1000 años. O sea, 1000 años donde solo se podía, bueno, no se podía estudiar nada y solo se entendía la palabra, la divina palabra de Dios. Entonces, todo esto está allí en el inconsciente de nosotros también, es un registro constante. Y a mí me costó mucho, lo digo personalmente, romper esos patrones cuando me introducí allí, cuando veía cómo se activaban. A mí me gusta mucho la magia goetia, leo mucho sobre el satanismo, sobre la Santa Muerte, y todo esto son conceptos que me apasionan desde mi adolescencia, pero que me generaban un temor grande porque sentía que estaba haciendo algo mal, ¿sí? Algo maligno. Pero cuando tenemos el conocimiento, ahí nos preguntamos realmente qué ha sido bueno y qué ha sido malo en la historia, Mm. ¿sí? Tras las Porque al acciones que final están registradas. las cosas supuestamente buenas, o sea, la gente buena hizo cosas muy malucas dentro de la historia. Y supuestamente los más buenos de todos, ¿no? Los Exacto. que tienen coronita y crucecitas y todo, ¿no? Queridos, estamos en hora de cerrar el programa, lamentablemente. Pero igual, gran programa. ¿Algún mensaje Sí. para nuestros fans? Ya, pero una conclusión, un mensaje final que Sí, quieras dar. claro, con gusto. Bueno, creo que nos fuimos por ahí un poco por las ramas, pero igual tiene un poco que ver con la parte de los egregor. Lo que quisiera compartir en base a este punto es que, bueno, no toca más que hacernos responsables, que si no crees o se te imposibilita ver el plano psíquico, astral, o que te parece como que mucha habladuría de alguna manera, te invito a que te vayas a la autoobservación y veas realmente si en algún momento experimentas como que algo va en contra de tu voluntad, ¿sí? Como que no puedes salir de un ciclo, porque allí van a estar las primeras señales
de que tienes un egregor, el egregor que no lo dijimos en el programa, pero se traduce como vigilante, básicamente. Tienes un vigilante allí, sí, pero ¿qué está vigilando esta energía? O sea, te está literalmente invitando una y otra vez a observar lo que has dejado guardado en esta caja de Pandora, ¿sí? Que cuando la abres, bueno, todo se vuelve una locura, pero que es necesario limpiar, observar y trabajar. Si no, bueno, seguiremos proyectando y culpando al mundo, a las entidades que desconocemos y a lo que nos parece diferente a nosotros. Así que bueno, mi invitación es a eso, a hacernos responsables en el proceso espiritual. Ya, grandes palabras. Al fin alguien lo dijo. Sí. Responsable de tu mierda, Daniel. Muchas gracias, Janfer. Gracias, Janfer. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber estado en el espacio. Muchas gracias. Camila, lo sentimos. Di que sí, di que sí, di que sí. Di que sí. Di que sí. Y así sí. Ya, queridos, un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Besitos y abrazos para todos. Chao, chao. Bye.